Estoy bien. Como si te me llamen todos los angelinos del cielo en la boca. Es lo que dice mi suegro. ¿Oíste bien? ¿Oíste bien? Por ahí no, ¿eh? ¿Sí? Más o menos. Bueno, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias a la gente del Mamoneo por pensar en mí para este pregón, me hace muchísima ilusión. Muchas gracias a toda la gente que está con los quesos, a Nacho y a Belero que lleven años persiguiéndome para poder hacer este pregón. Pido los disculpes ya de mano porque no llegué, no viniera por ganas, no por ganas, sino por agenda. Que la agenda llene el mal de este tiempo. Todo el día tenemos la agenda llena, no tenemos tiempo para nosotros, para dedicarnos a la gente que queremos, para visitar a la gente que nos gusta, para ir a visitar. A mí me invitáis a tantos sitios y no llegue, no vaya por gusto, de verdad que llegue no voy porque no tengo tiempo, pero si no iba a veros a todos a casa. A mí no hay nada que más me guste que ir a una casa, que me deis café y yo por mí dedicándome a eso. Ojalá me paguen por eso. Y nada, voy al pregón. No tengáis muchas expectativas, ¿vale? Aviso. Las expectativas son la madre de las decepciones. O sea que no esperéis nada porque igual os lleváis una decepción. Ayer, hablando así de lo de la falta de tiempo que tiene la gente, sentía no sé si visteis al que dieron el premio Princesa de Asturias, a Byul Chulhan, ¿visteislo? Falaba él de la dictadura esta de la productividad en la que vivimos, que todo el día tenemos que estar trabajando, todo el día tenemos que estar haciendo cosas y por culpa de eso no tenemos agenda. Así que yo siempre pensé en el Guaje que lo que tenía era que iba a vivir al pueblo a poder tener un poco más de vida, un poco más de calidad de vida, ser un poco más soberano del mío tiempo y también, por supuesto, a tener animales. Porque en la ciudad es muy complicado tener burros y tener ovejas y de todo. Yo intenté un tiempo, cuando vivía en la ciudad de Naranjo y en Oviedo, tenía un burro y me reñían siempre cuando lo sacaba a pasear. Hacíanme recoger mis caballos, tenía que ir con una pala, era una complicación aquello, no podía hacer nada. Luego no tenía donde pastear, tenía que comprar el pasto de fuera, subirles alpacas en el ascensor, reñirme los vecinos, bueno, era una complicación. Yo, de Guaje nunca tuvimos, en la mi familia nunca tuvimos animales, porque mi abuela, que viene de Rodiezmo, mi abuela pura, evacuaron cuando la guerra. Y bueno, cuando volvió, pues la casa estaba quemada y ya pues aquí iban a volver. Volvieron cuando pudieron un poco, pero ya quedaron en Oviedo. Y allí conoció a mi abuelo, que era de Bodes, de Parres, del concello de Parres, de aquí al lado, que también fue a vivir para la ciudad, un poco siguiendo el Exidesa Dream, para ganar unas perres, trabajando en la siderurgia. Pero siempre tuvimos muy vencellados al pueblo de Rodiezmo. Pasábamos allí las vacaciones, los fines de semana que podíamos, las navidades, y éramos veraneantes. En Rodiezmo había tres tipos de habitantes. Había los del pueblo, había los veraneantes y había los foriatos, que eran igual que los veraneantes, pero que no tenían sangre de allí, del pueblo. Y era gente normalmente que venía para allí a secar los pulmones, gente de la mina, o a secar los huesos, asturianos todos. Mi casa estaba en la calle principal del pueblo, y por ahí por esa calle pasa una cañada tradicional de trashumantes que se une con el paso de San Antón, que va a dar a Buiza, no sé si conocéis aquella zona, va a dar a Buiza, y era el antiguo camino de Santiago,
y el camino de entrada a Asturias antes de que metiera en la carretera del Puerto Payares. Pues por allí delante de mi casa, por aquella cañada, pasaban unos rebañados de ovellas, infinitos, cientos de ovellas, miles posiblemente. Yo acuérdome de que después de que pasaba el rebaño, la carretera ya no se veía prácticamente, eran tocadas de las ovellas, era una cosa increíble, y era como cuando pasen les langostes por los prados que no dejen un trigal, pues aquello era igual, quedaba la carretera toda llena de caballos. Y yo quedaba hipnotizado con aquellos rebaños. Yo cuando sentíamos los yoqueros baixar por la collá, que yo como se llama el barrio de arriba, la collá, baixaban por ahí les ovellas, sentíamos los cencerros y salíamos a la puerta con bocadillo, con lo que fuera, a sentarnos allí a ver pasar ovellas que tardaban en pasar, igual tardaban, yo qué sé, media hora en pasar las ovellas. Y yo me acuerdo que el rebaño aquel comportábase como si fuera un ser vivo en sí mismo, movíase en función de las cosas como si tuvieran un solo pensamiento. Y a mí me gustaba mucho meterme ahí en medio y ver cómo las ovellas me esquivaban, haciendo un corro alrededor de mí, sin perder el paso. Encantábame el olor de las ovellas y me sigue encantando. Imaginábame siendo el pastor y hacer que aquella milentada de animales me siguiera como si estuvieran hechizados por mí. Los perros que flanqueaban el rebaño parecían orgullosos al pasar por aquel pueblo, y de ver que los vecinos salíamos a mirar tantas ovellas, tan guapes, tan bien custodiadas, con los cencerros tan bien afinados. El pastor abriendo la marcha también parecía orgulloso de pasar por el pueblo, saludando a todos los vecinos, como si de una comparsa se tratara. Un día, en medio de aquella hipnosis que me provocaban los rebaños de ovellas a mí, perdí la noción del tiempo y del espacio. El rebaño fue arrastrándome y cuando me quise dar cuenta, abrí los huellos y estaba en medio de un corral, concretamente en el corral de Nicanor, el cartero de Rodiezo. Las ovellas fueron arrastrándome poco a poco mientras yo estaba embobado con cómo abrían aquel corro alrededor de mí también coreografiado. No sé cuánto tiempo pasé en aquel corral. Yo tendría de aquella 4 o 5 años, pero no me preocupaba lo más mínimo. Quizás pasaron unas horas o quizás pasaron años, no tengo ni idea. Pero yo creo que de aquel corral salí como con 12 o 13 años. Canor vino a buscarme, alterado por la mi familia, que llevaban buscándome años como yocos por todas las calles del pueblo. Recuerdo cuando llegué a casa estaba mi madre llorando en la puerta, tomando una tila que dieron los vecinos. Y yo, la verdad que no sentí ninguna preocupación. En aquel corral, de hecho, decidí que yo quería ser pastor. Evidentemente, cuando lo conté a mi mamá, me dijo que de aquello me olvidara. Que yo lo que tenía que hacer era vivir en Oviedo, estudiar y hacer una carrera. Así que prometí a mí mismo que cuando no tuviera que rendir cuentas a mi mamá de lo que hacía o lo que dejaba de hacer, iba a hacerme con un rebaño de ovellas y iba a ser pastor. Cuando cumplí 23 años y acabé la carrera, fecime con un rebañico de ovellas muy pequeño, no era como aquellos de Rodiezo, muy pequeño, nada. Un chiste, 20 ovellas, mezcladas con 5 o 6 cabras. Pero sabéis que fue la época más guapa de mi vida. No viajaba, no tenía muchos perres, pero tenía mucho tiempo. Pasaba mucho tiempo con los mis vecinos y las mis vecines, y ellos aprendieron a trosquilar, aprendieron a matar un cordero con las mis manos, aprendieron a cocinarlo, aprendieron a hacer queso, que nunca me salió bien, salía bien asqueroso, la verdad. Pero aprendí muchísimo de toda la gente que tenía animales a mi alrededor. De Canor, de Portela, de María la Parra, de Teodomira, de Silverio, de Dorica.
Y no solamente aprendí cosas de destreza física, también me enseñaron a pensar. De Teodomira aprendí la paciencia. De Dorita aprendí a no juzgar a las personas por la su apariencia ni por su origen. De Portela aprendí que nunca hay que fiarse de la gente que dice que tiene soluciones fáciles a los problemas complejos. Y este fue el mío mayor aprendizaje de la vida. Mucho debo y mucho debemos toda la sociedad a los pastores, muchos de ellos grandes pensadores, grandes contadores de historias, grandes guardianes del patrimonio inmaterial de Asturias, grandes cantores, grandes artesanos. Así que, hoy, en este pregón, quiero dedicároslo a toda la gente que se dedica a tener animales y especialmente a toda la gente que mantiene la reciella, les ovelles, les cabres, a la gente que sigue pastoreando, que saben cómo afinar un yoquero, que saben cómo cargar la llana, que saben cómo hacer un escaño o que saben hacer un queso de la altura del queso mamoneo. Y quiero daros las gracias a todos los que lo hacéis, tan bueno, tan rico y tan especial. Porque tener mamoneo en Asturias fainos ricos a todos los asturianos. Muchas gracias. Y voy a cantaros, si me lo permitís, si os apetece, un romance muy conocido, un romance castellano, de origen, pero que pasó muchísimo de tradición también asturiana, que es el romance del pastor, que dice: Pastor que pase el monte y duerme siempre el lecho, si te casaré conmigo, sí, pastor, dormiré entre los pechos. ¿Dónde está el bien del pastor? Entre tus pechos no quiero. Tengo ganado del monte, sí, adiós. Tengo que vivir por ello. Pastor que nace en el monte, comiendo pan de centeno, si te casarás conmigo, sí, pastor, o me dices pan de lo bueno. Contesta bien el pastor, pan de lo bueno no quiero. Tengo ganado del monte, sí, adiós. Tengo que irme por ello. Pastor que estás en el monte, jalándome esas grañas, si te casarás conmigo, sí, pastor.